Buenas, hoy estaré grabando este video que es mi examen de historia. En este video hablaremos sobre las civilizaciones y épocas de la historia de la arquitectura. Tocaremos varios temas, entonces iremos repasando uno de la forma más breve posible porque hay que tener consideración con el profe también que estará revisando varios videos, entonces en el menor tiempo lo intentaremos hacer. Bueno, comencemos primero con la civilización egipcia, que fue una sociedad de la Edad Antigua que se desarrolló entre el 3300 al 332 a.C. en el valle del río Nilo, al norte de África. La riqueza de sus recursos naturales y su aislamiento geográfico le permitieron convertirse en una civilización muy poderosa. Los especialistas consideran que probablemente se trató de un pueblo que provenía de la península arábiga y que se asentó en el valle del Nilo. En un principio, los egipcios se organizaron en clanes familiares llamados nomos. Con el tiempo, los nomos crecieron y unificaron su poder hasta formar dos grandes reinos. Uno en el Alto Egipto, la región comprendida entre la primera catarata del Nilo y el delta, y otro en el Bajo Egipto, la región delta. Los especialistas dividen la historia del Antiguo Egipto en grandes periodos, en los que el Alto Egipto y el Bajo Egipto estuvieron unificados o separados en varios reinos independientes. El primero es el periodo arcaico de Tinis, 3300 al 2800 a.C. El Alto Egipto triunfa sobre el Bajo Egipto bajo el liderazgo del rey Escorpión. Después está el Imperio Antiguo de Menfis, del 2800 al 2100 a.C. La tercera dinastía trasladó la capital a la ciudad de Menfis y emprendió grandes construcciones a lo largo del reino. Los nuevos territorios anexados eran gobernados por visires bajo las órdenes del faraón. Hacia 2300 a.C., los visires se quedaron con el poder de sus territorios y Egipto perdió su unidad. Seguimos con el Imperio Medio de Tebas, del 2100 al 1580 a.C. Los príncipes del Alto Egipto reunificaron el territorio y establecieron su capital en Tebas. Sin embargo, se generaron disputas entre el norte y el sur por el gobierno, y los pueblos del desierto invadieron diferentes partes del reino. La crisis dividió el imperio en diferentes reinos y Egipto volvió a perder su unidad. Continuamos con el Imperio Nuevo de Tebas, del 1580 al 1100 a.C. Los príncipes de Tebas lograron derrotar a los pueblos del desierto libio y reunificaron Egipto. Los faraones Amenofis II y Ramsés II retomaron la expansión territorial y conquistaron territorios de Asia. Y por último, el periodo bajo de Sais, de 1100 al 332 a.C. Nuevos conflictos entre las clases altas de jefes militares y sacerdotes llevaron a una crisis política, a la que se sumó la invasión de los asirios. Hacia el siglo VII a.C., el faraón Pasmético I logró centralizar de nuevo el poder y estableció la capital en Sais, una ciudad del delta. Luego, los persas invadieron el reino y los faraones dependieron de sus alianzas con reinos extranjeros para mantener su independencia. En el 322 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia, invadió Egipto, que ya no volvió a ser independiente. Ahora continuamos con los faraones de Egipto, que primero que todo, los faraones representaban el grado más alto de la pirámide social. Como portador de la sangre divina, era el sumo sacerdote que debía construir templos y mantener el culto a los dioses. Era el comandante de los ejércitos egipcios, el juez supremo. Entre los más importantes tenemos a Menés. Es el primer faraón que reinó sobre todo Egipto y el fundador de la primera dinastía, reino del 3150 al 2700 a.C. Sócer construyó la famosa pirámide escalonada y el templo funerario de Saqqara, reino del Keops, Kefren y Miserinos. Las famosas pirámides de Giza están hechas por ellos. Mentuhotep II unificó el Alto y Bajo Egipto en el 2050 a.C. Amenhotep III hizo el reinado más próspero en toda la historia de Egipto. Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III, pero al contrario de su padre, en su reinado la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada. Tutankamón, supuesto hijo de Amenhotep IV, restablece el culto al dios Amón y vuelve el politeísmo. Y Ramsés II, tenía una obsesión por construir templos enormes y espectaculares. También tenemos los templos funerarios, que son templos construidos en zonas adyacentes o en la vecindad de las tumbas reales en el Antiguo Egipto. Estaban destinados a la ofrenda y al culto de un difunto, un faraón deificado, con una sola excepción, el construido Amenhotep, hijo de Apu, al oeste de Tebas. Ahora pasaremos a hablar sobre la arquitectura. Los principales elementos constructivos que utilizaban eran la madera, el adobe, la piedra en sus muchas clases y usaban el río Nilo para transporte. Entre las principales construcciones tenemos la pirámide escalonada, 2650 a.C., pirámide de Meidum, 2582 a.C., pirámide roja, 2580 a.C. Después tenemos las tres pirámides de Giza, Keops, 2550, Kefren, 2520 y Miserinos, 2511 a.C. El templo de Hatshepsut, el templo de Luxor, 1400 a.C., el templo de Amenhotep, 1352 a.C., templo de Karnak, 2200 al 360 a.C. Y con esto concluimos la parte del Antiguo Egipto. Vayamos con la siguiente civilización. Continuemos con la antigua Grecia, que comienza en el 1200 a.C. y se divide en 4 periodos. La Edad Oscura, del año 1200 al 776 a.C. Esta época está caracterizada por la escasez de fuentes que hagan referencia, por lo que se tiene muy poca información de este periodo, así que vamos con la siguiente. Época arcaica, año 776 al 499 a.C. Esta época está caracterizada porque se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse moneda, se desarrollaron ciudades-estado, se forman ejércitos hoplíticos y comienzan a usarse la caballería montada en la guerra, y para esta época los historiadores ya cuentan con un conjunto de fuentes relativamente importantes y los testimonios arqueológicos abundan y existen fuentes literarias. Este periodo termina cuando termina el reinado de Alejandro Magno. Continuamos con el periodo clásico, del año 499 al 323 a.C. Este periodo es el esplendor de la civilización griega, con la plenitud de las dos ciudades más importantes que son Esparta y Atenas. Es una etapa marcada por los conflictos externos como las guerras médicas y los conflictos internos como las guerras de Peloponeso. Es una época de plenitud en el desarrollo de las instrucciones sociales, políticas y económicas, helénicas y en las creaciones artísticas literarias.
Y por último, el periodo helenístico, del año 323 al 31 a.C. Es una etapa marcada por dos importantes acontecimientos políticos, la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y el suicidio de la última soberana helenística Cleopatra VII de Egipto y su amante Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Accio el 31 a.C. La antigua Grecia cae el 31 a.C. cuando los romanos terminan de apoderarse de todo su territorio. En cuanto a la arquitectura griega, es fundamentalmente detallada, dominando las líneas rectas tanto horizontales como verticales, no usan la bóveda, también es monumental sin llegar a ser colosal como la que ya vimos en Egipto y tiene un estilo arquitectónico muy equilibrado, todo está hecho con medida de canon. Algo muy emblemático en la antigua Grecia son sus órdenes, que son un estilo que tenían las columnas, sus capiteles y el entablamiento. Había tres tipos de órdenes, el primero es el dórico, que es el más antiguo de los tres y como se puede apreciar es el más sencillo, el segundo es el jónico, que ya empieza a tener un poco más de detalle y por último tenemos al corintio, que es el más complejo de los tres y el más detallado. Ahora pasemos con la siguiente civilización. Continuamos con Roma, que se funda en el 753 a.C. Del 753 al 509 a.C., Roma fue una ciudad-estado gobernada por una monarquía y el primer rey fue Rómulo. En esa época la actividad principal era la agricultura y también comenzaban a meterse en el comercio. Había tres clases sociales, los patricios, que eran los ricos, los plebeyos, que eran los ganaderos, artesanos, etc., y los esclavos. Del 509 al 27 a.C., Roma se convirtió en una república. En este periodo, Roma continuó expandiéndose. Ocurren las guerras púnicas y se adueña de Grecia. El 27 a.C., Roma se convierte en un imperio. La dinastía antonina es la época de mayor expansión de Roma. Y en esta época salen los 5 buenos emperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Con estos emperadores llega la Roma que todos recordamos próspera, floreciente y moderna. Del 235 al 238 se ejecuta la anarquía militar. El 395 se divide el imperio en dos gobernantes y con esto la división de Roma en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y en el año 1476 llega el fin del Imperio Romano de Occidente, comienza la Edad Media y en el 1453 es la caída del Imperio Romano de Oriente. La arquitectura romana se caracteriza por haber adoptado el lenguaje externo de la arquitectura griega y le agregó varias innovaciones originales, usos nuevos de materiales, particularmente el hormigón romano, y tecnologías como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula. La religión romana era diferente a la griega, sentían más devoción por los dioses familiares y lares. El templo dejó de ser elemento clave. Los templos romanos siguieron los modelos etruscos y griegos con algunas modificaciones. El más importante de los templos romanos fue el Panteón de Agripa, alzado en el tiempos de Adriano sobre otro anterior de la época de Agripa, muestra un pórtico columnado y oclástico que da acceso a un nao circular cubierta por una cúpula de 43.5 metros de diámetro. Estaba dedicado a todos los dioses. En el tema de la diversión y ocio tenemos las siguientes construcciones, que están dedicadas más que nada a los espectáculos. El Teatro de Mérida, el Coloso de Nerón junto al Anfiteatro Flavio, el Circo Máximo y Palatino, el Estadio Dominicano. Con esto concluimos la antigua Roma y pasamos a la siguiente época. La Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y termina en el año 1492 con la llegada de Colón a América. Se considera que en este periodo el progreso de la humanidad se estancó. En el 620 el Islam se expande por toda la península ibérica y el sur de Francia. En 722 los cristianos derrotan a los musulmanes. En el siglo XI surgen los vikingos. Ahora seguimos con el Imperio Bizantino. Surge en 330 y termina en 1453. Entre sus principales características se encuentran el uso del griego como un idioma oficial, la creación de la Iglesia Ortodoxa como una rama cristiana independiente de la tradición occidental y en el enaltecimiento del poder del emperador. En cuanto a la arquitectura, se caracteriza por la predominancia de las iglesias de planta en cruz griega con cubierta de cúpulas realzada sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. Entre sus principales construcciones se encuentran la Basílica de Santa Sofía, la Iglesia de Santa Sofía de Trebisonda, la Iglesia de Santa Irene en Constantinopla. Periodo románico. Fue un movimiento artístico que surgió en Europa occidental y que se impuso durante los siglos XI y XIII. Destacó por su temática religiosa y por la preponderancia de la arquitectura frente a la escultura y la pintura. Sus principales características en la construcción son que los edificios tienen forma de cruz latina con 3 naves, crucero y ábside. Los muros son gruesos y con pocos huecos para poder soportar el peso de las bóvedas de cañón o arista y se apoyan sobre arcos de medio punto. Las torres y los cimborrios aportan verticalidad al conjunto y sirven para iluminar y ventilar el interior y la decoración escasa y simbólica. Y por último, el periodo gótico. Este periodo se extiende desde mediados del siglo XII hasta casi el siglo XVI. Se buscaban edificios con más luz y se crea el arco de punta que crea una sensación de mucha altura y se comienza a decorar con materiales brillosos y el uso de colores vivos para exacerbar el concepto de luminosidad. Veamos algunos ejemplos. Por último, veamos esta línea del tiempo que hice con todos los periodos que acabamos de ver. Bueno, en esta línea del tiempo podemos observar que todo comienza con Egipto en el 3300 a.C. y ya están los 4 periodos en los que se divide, que es el periodo arcaico de Tinis del 3300 al 2800, el imperio antiguo de Memphis del 2800 al 2100, el imperio medio de Tebas del 2100 al 1580 a.C., el imperio nuevo de Tebas de 1580 al 1100 a.C. Pero lo que podemos observar es que Grecia aparece en esa época, junto a Egipto. Todavía no desaparecía Egipto y aparecía Grecia, entonces convivieron juntos en diferentes zonas. Y ahí comienza la época oscura de Grecia, que va del 1200 al 776 a.C. Y el periodo bajo de Sais del 1100 al 332 a.C., que este es de Egipto. Y en el 332 a.C.,
se cae Egipto ante los romanos. Entonces, Grecia sigue. Del 776 al 499 a.C. es la época arcaica de Grecia. Del periodo clásico de 499 al 323 a.C. es el periodo clásico de Grecia. Y ahí Egipto ya cayó. Entonces seguimos con el periodo helenístico. Y de ahí Roma apareció en el 753. Entonces convivió con Egipto y Grecia. Convivieron juntos. Y ya Roma cae en el 1453. Y el Imperio Bizantino es del 330, es el más largo, al 1453. El periodo románico del 1100 al 1300 y el periodo gótico del 1100 al 1500.